Línea del tiempo del Seguro Social de manera universal. Desde el inicio, el hombre ha perseguido dos objetivos centrales: preservar su vida y garantizar sus necesidades básicas. Desde la Edad Antigua, en búsqueda de sobrevivir, el hombre integró los primeros clanes, cuando pasó de nómada a sedentario. En las primeras civilizaciones se observaron antecedentes de instituciones de seguridad social. En Egipto, se creó un servicio de salud público a través de los impuestos especiales. En Babilonia, los dueños de esclavos pagaban honorarios a médicos para que los atendieran. En Grecia, se prestaba auxilio a los ciudadanos con limitaciones físicas. Los hijos que habían perdido a sus padres en la guerra tenían derecho a recibir educación por parte del Estado. En Roma, aparecen asociaciones de artesanos con propósitos mutuales, religiosos y de asistencia, enfocados en los funerales. Los incas depositaban los sobrantes de sus cultivos en graneros del Estado para prevenir escasez por la sequía o la calamidad. Por otro lado, también servían para dar atención a huérfanos, viudas o viejos. Durante la Edad Media, instituciones como la Iglesia, conventos o ministerios crearon instituciones para atender necesidades elementales para la población, como escuelas, hospitales, orfanatos y beneficencias. En este caso, ayudaban a los desvalidos a través de normas morales de corte religioso, orientados a la caridad. Durante la Edad Moderna, entre el siglo XVI y el siglo XVIII, con el descubrimiento de América y las incursiones a África, se generaron extensos mercados y se propició un intenso intercambio cultural. Con el proceso de colonización, los sacerdotes buscaban proteger a los indígenas de los colonizadores y empezaron a conformarse la estructura del Estado. En lo que respecta a instituciones relacionadas con la seguridad social, en Inglaterra, durante el período de Carlomagno, en el poder se estableció que los huérfanos, los pobres, los viejos y las personas sin trabajo debían recibir apoyo de su parroquia. En consecuencia, se establece un impuesto de asistencia parroquial. Es aquí donde surge un sistema mutualista, con la finalidad de que los integrantes se apoyaran en los riesgos sociales, como la muerte, la vejez, la invalidez y las enfermedades. Durante la Edad Contemporánea, entre el siglo XVIII y el presente, con la Revolución Francesa, se crearon los derechos humanos. La Revolución Industrial instauró el proceso de manufactura sobre la producción artesanal y, en consecuencia, surgió el capitalismo. Es aquí donde se generaron los derechos sociales y los derechos del trabajo. Existen dos corrientes de pensamiento imperantes, que son el socialismo, representado por Marx y Engels, y el capitalismo, representado por Adam Smith. El socialismo buscaba la unión de la sociedad para beneficios conjuntos, mientras que el capitalismo proyectaba la libertad individual y la no intervención del Estado en la economía. Durante los periodos bélicos, Otto von Bismarck establece en Alemania los seguros de enfermedad y vejez, considerando así el primer sistema de seguridad social en el mundo, los cuales son adoptados por la mayoría de los países al finalizar la Primera Guerra Mundial. Más tarde aparecerían los seguros privados. Con el Tratado de Versalles se crea la Organización Internacional del Trabajo, en donde se establecen los principios de solidaridad social, que tienen origen en la Sociedad de las Naciones, dando paso así al llamado estado de bienestar. En México, los antecedentes históricos de la seguridad social inician en la época prehispánica, durante el gobierno de Moctezuma II, en la civilización azteca. Ellos protegían a sus guerreros brindándoles atención médica y se les otorgaba una especie de seguro de invalidez con base a los sobrantes de cosechas del culto a los dioses. El sistema de ahorro asistencial, con tiempos de hambruna, se dedicaban a repartir semillas
y abastecimientos de los almacenes. En la época colonial, la convivencia indígena es sustituida por los sistemas político, cultural y social de los españoles. En materia de protección y asistencia, se observan como antecedentes de seguridad social las siguientes instituciones: los hospitales, las cofradías y los montepíos. Los hospitales tenían la función del régimen hospitalario de la Nueva España. Controlaban y cuidaban de la fuerza de trabajo, la conversión de la población a la nueva fe, establecían una ideología y tenían el propósito de caridad como justificación social. En consecuencia, a través de asilos, orfelinatos, hospedaje y sanatorios, comienzan a darle asistencia a los pobres, a los enfermos y a los peregrinos. Las cofradías o hermandades eran de dos tipos: religiosas, en donde sus integrantes, llamados cofrades, aportaban al ingresar dinero y periódicamente una mensualidad para que estos fondos se utilizaran en caso de enfermedad, muerte de uno de los integrantes. En primer lugar, se encuentran las visitas religiosas, medicinas, gastos de entierro o mortaja. También existían los gremiales. Estos se encontraban integrados por los miembros de un gremio, cuya finalidad se enfocaba en proporcionar ayuda mutua por muerte de los integrantes, culto al santo patrono del gremio y establecer instituciones de beneficencia enfocado en la atención de enfermos, lisiados y menesterosos. El Monte de Piedad o Montepíos tenían como función asistir económicamente a los deudos directos de los empleados de la administración obispana, supervisada por la Real Hacienda. Existían diferentes tipos. Existía el militar, de oficiales. Estos eran los empleados que prestaban servicio en la Real Audiencia, de inválidos, de oficinas, los cuales otorgaban pensiones a las viudas o huérfanos de empleados de los tribunales de justicia como finalidad, de pilotos, estos en favor de viudas o huérfanos de integrantes de la Real Armada, y de piedad, los cuales se enfocaban en otorgar préstamos en efectivo a través del Sacro y Nacional Monte de Piedad. Durante el México independiente, las instituciones de beneficencia instauradas en la colonia son mayoritariamente desmanteladas con motivo de las pugnas entre los conservadores y los liberales, por conflictos en el ámbito internacional y por consecuencias ideológicas. En 1841 se crea el Consejo de Salubridad, cuyas funciones eran vigilar los establecimientos públicos, dictar medidas de higiene pública y elaborar un código sanitario. En 1861, durante el gobierno de Juárez, se crea la Dirección General de Beneficencia, cuya finalidad era centralizar los servicios hospitalarios para que la beneficencia pública se convirtiera en un servicio público dependiente del Estado. Para 1877, en el Porfiriato, se crea la Dirección de Beneficencia Pública, la cual va a quedar en manos de la Secretaría de Gobernación. Se fomenta la fundación de beneficencias, tanto públicas como privadas. Previo a la Revolución, la asistencia médica se había privatizado, por tanto, la mayoría de los mexicanos no podía acceder a ella. Se instauran los primeros hospitales privados. Estos fueron creados por colonias europeas, españoles, ingleses, franco-suizos y belgas. Para 1917 se crea la primera Constitución de tipo social. En esta se alberga el artículo 123 constitucional, el cual contiene los principios de seguridad social. Análisis del artículo 123 constitucional.
Inicialmente, los principios de seguridad social contenidos en el artículo 123 iban dirigidos a los trabajadores, lo cual implicaba que no era un derecho constitucional para toda la población. Progresivamente se fue incorporando a otros sectores, hasta que en 1974 se integraron como sujetos de seguridad social a los trabajadores, los campesinos, los no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. Dentro del artículo 123, en el apartado A, fracción 12, toda empresa tendrá la obligación de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas a través de las aportaciones que se realizan al Fondo Nacional de Vivienda, a través de un sistema de financiamiento que permita otorgar crédito a los trabajadores para adquirir esas habitaciones. En la fracción 14, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores serán responsabilidad de los empresarios, debiendo pagar la indemnización que marca la ley. En la fracción 15, el patrón está obligado a cumplir las reglas de seguridad e higiene en sus establecimientos y a adoptar medidas tendientes a la prevención de riesgos de trabajo y a garantizar la salud y vida de los trabajadores y del producto de la gestación en el caso de trabajadoras embarazadas. En la fracción 29, la Ley del Seguro Social es de utilidad pública. En consecuencia, regulará los siguientes seguros: seguro de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez. Dentro del artículo 123, en el apartado B, el derecho de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, en la fracción 11, las bases mínimas de seguridad social deben cubrir accidentes o enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, jubilaciones, invalidez, muerte y vejez. En caso de accidente o de enfermedad, se conservará el derecho al trabajo. Durante el embarazo, las mujeres trabajadoras no realizarán trabajos que pongan en riesgo su salud ni la del producto de la gestación. Derecho de las familias de los trabajadores a asistencia médica y medicinas. Establecer un Fondo Nacional de Vivienda que a través de un sistema de financiamiento conceda créditos a los trabajadores para adquisición de habitación. El artículo 4 constitucional abona también el acceso a la salud de los mexicanos que se encuentran fuera del esquema de trabajador que refiere el artículo 123 en los siguientes términos: toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. En el 2003 se reformaron diversas leyes, como la Ley General de Salud, cuyo fundamento son el artículo 4 y el artículo 123, que contienen garantías al derecho a la salud y a la atención médica por parte de las instituciones de seguridad social, creando así el Sistema Nacional de Protección de Salud. La Ley General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Este sistema implica el financiamiento de un subsistema de salud denominado primariamente Seguro Popular, actualmente conocido como el Sistema de Salud para el Bienestar, en el que se trata de proveer servicios de salud a grupos que no son cubiertos por ninguna institución de seguridad social y protegerlos financieramente a partir del hecho de que el financiamiento en salud se hace directamente de sus bolsillos. Esta forma de pago afecta en mayor medida a los grupos de más bajos ingresos y particularmente a aquellos que no están cubiertos por el IMSS y el ISSSTE. El 10 de junio de 2011 se reformó el artículo 1 constitucional en el que se impone a las autoridades para que salvaguarden los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. La Organización Internacional del Trabajo promueve contenidos en materia laboral y seguridad social que reciben el nombre de convenios, siendo verdaderamente fuente de normas jurídicas.
Los principios fundamentales de la seguridad social son la solidaridad. Implica que la atención a la salud debería ser para todos. Universalidad. Idealmente debería cubrir todos los riesgos a los que se encuentra expuesto un ser humano y en consecuencia todas las personas deberían estar amparadas. Integralidad. Implica la protección de todos aquellos riesgos, objeto de previsión social, por enfermedades, accidentes, maternidad y cesantía, vejez e incapacidades. Unidad. Con la finalidad de llegar al objetivo de proporcionar seguridad social a los ciudadanos, el Estado deberá proporcionarlos creando políticas públicas, instituciones, procedimientos y prestaciones. Participación. Esto implica la cooperación entre el Estado y la sociedad. Obligatoriedad. En lo que respecta a su financiamiento, tendrá sustento en aportaciones de seguridad social, que estarán a cargo del Estado, de los patrones y los trabajadores. Equidad. Implica que el servicio deberá ser igual, independientemente de la aportación de seguridad social. Por último, la obligación de las empresas de garantizar seguridad social no es solo un requisito legal, sino una necesidad para lograr una sociedad más equitativa, saludable y económicamente estable. Al proteger a los trabajadores, también se protege el desarrollo del país en su conjunto.